que le dé a grabar, teóricamente, formalmente, comenzamos la reunión o la sesión y me encantaría que Elena comenzara presentándose un poquito, diciendo quién es, porque ella tiene un libro maravilloso también y hay muchas cosas, a ver, nos va a enseñar el libro incluso, mira qué ¿Se chulada, ve? se ve, Oh, qué lindo. sé el cambio que quieres ver en tus hijos. Fíjate qué cosa más chula, ¿eh? Así que, Elena, preséntate un poquito para que te conozca ya él y el resto de gente que nos pueda ver luego. Bueno, pues yo soy Elena. Hace 3 años inicié un cambio en mi vida. Justamente, bueno, pues además fue a raíz de llevar unos 3 años también, ¿no? El 3 el número 3 tiene mucha importancia en mi vida. Llevaba 3 años ya envuelta en una situación complicada dentro del trabajo, con mucho estrés, después de incorporarme de la maternidad de mi segundo hijo. Y fue en marzo del 2018 cuando decidí dar un paso y hacer un cambio en mi vida. El primer paso fue contratar un coach, porque bueno, yo estaba viviendo una situación difícil, tenía mucho estrés. Después de la incorporación de la baja maternal me cambiaron de puesto de trabajo, la empresa se había fusionado y me cambiaron de jefes, de compañeros de trabajo, y durante 3 años sí que el puesto al que el puesto al que me asignaron después de la baja era un puesto que no se adecuaba a mis competencias, a mi formación, a mi experiencia. Y entonces, bueno, pues fue una situación muy complicada porque tuve que adaptarme a un puesto nuevo con muy poca formación, con muy pocos recursos, tenía un equipo también a mi cargo y con mucha responsabilidad. Entonces, bueno, fueron 3 años complicados. Cuando yo vi que la situación iba cada día peor, me di cuenta que necesitaba hacer algo, ¿no? Que no podía seguir en donde estaba. Y bueno, pues empecé a buscar a través de LinkedIn, me metí en LinkedIn, ¿no? Fue ahí cuando empecé a entrar en esta red profesional. Y todo me llevaba al mundo del coaching, porque yo había estudiado un máster en recursos humanos en el año 2008 y, bueno, pues no sé por qué, en el módulo que tuve de inteligencia emocional, ¿no? Y habilidades intrapersonales, etcétera, bueno, pues se quedó como grabado en mí. Luego tuve ahí una experiencia con un coach en prácticas que, bueno, tuve la posibilidad de hacer 3 sesiones de coaching y en el momento en que yo estaba buscando algo en mi vida, bueno, pues me conectó con el mundo del coaching. Entonces me aparecían en las publicaciones y en el feed todo relacionado con el coaching. Sí, eran las señales, ¿no? Señales que aparecen. Entonces decidí comprarme un libro de Laura Chica que se titulaba Pon un coach en tu vida. Qué bueno. Y a partir de ahí dije, esto es para mí, ¿no? O sea, quiero vivir mi propia experiencia, necesito hacer un cambio, quiero cambiarme de empresa, quiero cambiarme de trabajo. Y entonces, bueno, pues empecé a investigar y contraté un coach. Y entonces ahí empecé a dar pasos. En el verano, esto fue en marzo, ¿no? Sí, me fui de vacaciones a Cádiz, como todos los años. En esas vacaciones, fueron unas vacaciones en las que yo me di cuenta que ya la situación, cuando paras, ¿no? Y te das cuenta, empiezas a pensar y a reflexionar, me estaba afectando a mi salud. Bueno, ya llevaba afectándome tiempo, pero de esto que ya como que salía al exterior, ¿no? Porque yo llevaba con muchas contracturas de espalda, de cuello. El cuerpo me llevaba avisando un tiempo largo, porque bueno, yo entre fisios, entre pastillas, pues sobrevivía. Me di cuenta que tenía que tomar medidas. Entonces, bueno, con el coach también estuve trabajando y entonces cuando volví de mis vacaciones decidí parar y cogerme una baja porque me empezó a entrar ansiedad, ¿no? A la hora de volver a incorporarme al trabajo. Y me cogí una baja y empecé a cuidarme. Paré, empecé a recuperarme y seguí, bueno, pues ese camino, ¿no? De autoconocimiento, de autodescubrimiento, de también transitar las emociones que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Porque, bueno, estaba viviendo un duelo con la propia empresa, ¿no? Después de estar 16 años en una empresa en la que yo había dado todo, ¿no? En la que, bueno, pues había crecido personal y profesionalmente, ¿no? O sea, había formado mi familia, ¿no? Es que me había casado en la empresa. Wow. Entonces, era un duelo, ¿no? Estaba viviendo un duelo. Bueno, fui recorriendo ese camino
y al final de mi proceso de coaching decidí formarme como coach. Y cuando me formé como coach, pues en primer lugar yo estaba buscando cambiarme de puesto de trabajo y ahí me di cuenta que no, que quería, que no sé, que me llamaba algo por dentro de ponerme por mi cuenta. Y entonces, bueno, pues empecé a formarme más en inteligencia emocional, mindfulness y bueno, estuve haciendo muchas prácticas de coaching, ¿no? También para poder ejercer como tal y poder tener el título y la certificación por la Asociación Española de Coaching. Y llegó la pandemia, todo esto pues en un año y pico de reinvención, de prácticas, de bueno, realizando formaciones también, empecé a dar talleres. Y llegó la pandemia y fue como un impulso, ¿no? Para sacar mi proyecto adelante y decidí escribir mi libro. Toma ya. Para contar mi experiencia, ¿no? Y los pasos bueno, pues que fueron, cuento 7 capítulos, que son los pasos que yo he dado hacia mi despertar de la consciencia, ¿no? Y todo el proceso que he llevado a cabo, que llevé a cabo para llevar mi propio proceso de transformación y que realmente vi bueno, que impactó directamente en mi relación conmigo misma en primer lugar y con mi familia, ¿no? Con mis hijos, con mi marido y con mis relaciones sociales. Qué bueno. Y bueno, pues ahora estoy trabajando sobre todo con mujeres. Bueno, saqué un programa online que he tenido ahora la primera edición, se llama El Camino de Vuelta a Ti, donde se trabaja el autoconocimiento, ¿no? El volver a descubrirnos, un poco el camino también de gestión emocional, gestión mental, ¿no? Entrenamiento mental, darnos cuenta cómo pensamos, ¿no? Cómo gestionar nuestras emociones y cultivar el amor propio, que yo creo que muchas veces es la raíz del problema que tenemos, radica también ahí en la falta que tenemos de amor propio, porque no nos han enseñado ni nos han educado a conocernos, a querernos, ¿no? A saber qué es lo bueno que tenemos, qué es lo que tenemos que mejorar, aceptarnos por completo, ¿no? Y bueno, pues ahí estoy, en ese proceso. Qué bonito, o qué bonita historia, Elena, que al Mm. final yo estoy seguro que hay mucha gente que se puede haber sentido reflejada en ti. Porque eso, fíjate, eso que tú acabas de decir de falta de amor propio, que Mm. las personas, si hablamos de emociones, yo siempre pongo el ejemplo, al final, como somos bipolares y tenemos esos dos polos, es decir, el ser humano siempre se mueve entre el placer y el dolor o entre el amor y el miedo, ¿no? Y al final el amor, es decir, nosotros de pequeñitos estamos como programados para buscar ese amor, para complacer a los demás, ¿no? Y complacemos a los demás para ganarnos su amor. Lo que no nos damos cuenta es que muchas veces caemos en complacer a todo el mundo menos a uno mismo. Y cuando uno se descuida a sí mismo y no lleva la vida que quiere llevar, sino que va simplemente atendiendo urgencias, atendiendo problemas y atendiendo a todos tus jefes, compañeros, clientes, a todo el mundo, menos a ti mismo, pues entonces cuando tu cuerpo, como tú has dicho, te empieza a avisar. Porque si tú ni descansas ni te cuidas tal, pues te avisa. Y has dicho, me ha gustado cómo has explicado, bueno, no has dicho qué es el coaching, tú lo has vivido en primera persona, pero la palabra coaching tú sabes que ya que una vez que estás metida en el mundo te encuentras en la poca, es decir, es una palabra que se puso de moda, la gente no sabe de qué va, pero hay dos palabras que tú has dicho que a mí me encantan, me resuenan y me gusta compartirlas para que la gente se quede por lo menos con un par de cositas, ¿no? El coaching tiene que ver con dos cosas. Primero, con cambio, porque el coaching es una metodología para ayudarte a cambiar, y otra con dar pasos, es decir, con ponerte en acción, que es la otra cosa. Es decir, yo ayer, como te decía, publicaba un artículo donde todo el mundo vive a tope, considera que no puede parar y que no puede parar para dedicarse tiempo a sí mismo, ¿no? Entonces, eso de tener la oportunidad de buscar ayuda para que alguien te ayude a cambiar de ese ritmo frenético donde te vas desgastando continuamente a decir, no, voy a empezar a cuidarme, porque si yo estoy bien, podré hacer bien a los demás, pues entonces ese cambio es algo que a muchísima gente le cuesta trabajo, pero para eso está el coaching ahí. De todas formas, me ha encantado la presentación. Fijaros qué bonito, Yael, ¿verdad? Lo que ha Gracias. dicho, el cómo lo enfoca a los críos pequeñitos y a los padres. Te habrás visto y reflejada tú que quieres hacer el máster de recursos humanos. Pues mira, ella la trayectoria, ella lleva ya con recursos humanos un montón de años. Y Sí. si te parece, Elena, vamos a ver, porque hay
nos han dejado un montón de preguntas. ¿A cuál ¿Me más dejas interesante? añadir una cosita? Venga, Que venga, es que venga, a por raíz de supuesto. lo que has dicho, Venga. una de las cosas importantes de parar, ¿no? Yo cuando me di cuenta que salí de esa rueda sin sentido en la que me había metido durante 3 años, luego también ahí había una serie de emociones que era la culpa porque no llegaba todo. Yo tenía a mi hijo pequeño, lo cuento en el libro, ¿no? Que desde los 3 meses tenía bronquiolitis. Se ponía malo cada 2 por 3, yo tenía que trabajar muchísimas horas, tenía que estar siempre pendiente de con quién se quedaba, la medicación que le tocaba. Entonces, bueno, estuve viviendo durante 3 años en un círculo de estrés, de frustración, de culpa, de ansiedad, encima en una situación tóxica laboralmente. O sea, fueron 3 años de cóctel molotov, ¿no? En el momento en que yo paro y salgo de ese piloto automático, ahí una de las primeras cosas que trabajé con mi coach fue identificar cuáles eran mis prioridades y mis necesidades, ¿no? Y que no estaban siendo atendidas. Y luego sí, con las preguntas saldrá también el tema de los valores, ¿no? Porque yo había 2 valores que no estaba respetando y no estaba honrando, y por eso me había causado tanto sufrimiento, ¿no? Esos 3 años fueron tan duros para mí. Pero luego hay una pregunta que saldrá en los valores y lo contaré. Vale. Es que has dicho otra cosa también. Ahora le preguntaré a él si quiere preguntar algo. Pero la principal causa de sufrimiento de las personas. Yo cuando hago procesos de coaching, una reflexión muy profunda a la que llegan muchas personas es que están sufriendo en sus vidas porque no están siendo ellos mismos. Es decir, vivimos detrás de una máscara y tratamos de cara hacia los demás mostrar una cosa, pero por dentro tenemos otra, ¿no? Pero la principal causa de frustración al final es cuando uno no está llevando, como tú has dicho, 2 valores, ¿no? Es decir, si yo tengo mi vida, o yo ayer ponía el ejemplo, ¿no? Todo el mundo dice que lo más importante en la vida, como la canción, es la salud, el amor y luego el trabajo, ¿no? Y sin embargo, en la práctica, lo primero es el trabajo, lo segundo es el trabajo y lo tercero es el trabajo también. Entonces, cuando yo voy en mi vida haciendo aquello, voy en dirección contraria hacia donde yo quiero ir, coño, la vida no te espera, la vida no te perdona. Es decir, cuando te das cuenta y miras para atrás, tú dices, coño, es que no es la vida que yo quiero vivir. Entonces, por eso uno necesita un poquito agitarse, menearse, pararse y reflexionar y ponerse un poco filosófico, por decirlo de alguna manera. Ya de lo que hemos hablado, ¿tú quieres preguntarle alguna cosita a Elena o...? No, por ahora no. Por Quiero ahora. guardar mi pregunta para después. Venga, estupendo. Pues, Elena, ¿por dónde empezamos? Hay un montón de preguntas. Por la que quieras. Pues yo voy a por el orden que yo te mandé, ¿vale? Es decir, vamos, una relacionada con la resiliencia. Porque sí que es cierto que en el sector turístico ya muchísima gente lleva 1 año sin trabajar, buscando trabajo, que es otro trabajo agotador. Con las sesiones que llevamos haciendo durante estos 2 meses, me dice que van aprendiendo muchas cosas, pero evidentemente aprenden a que tienen que modificar muchísimo el currículum, el perfil de LinkedIn, es decir, millones de cosas, pero si los resultados no vienen, evidentemente uno tiene esa montaña rusa emocional y tiene esos bajones anímicos. Entonces, la pregunta que nos hacía aquí una persona era de cómo gestionar a veces ese tipo de bajones que prácticamente hacen que se te quite las ganas de todo, que de tirar la toalla y que realmente levantarse de ahí es complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo puede salir una persona de esa situación cuando cae en ese bajón? Bueno, aquí la resiliencia es importante, ¿no? A ver, cuando estamos en una situación complicada, nos tenemos que aferrar a lo que estamos haciendo para conseguir nuestro objetivo. Y es lo que hablábamos antes, la acción. Es decir, si yo estoy haciendo un trabajo diario de búsqueda de empleo, de mejorar mi currículum, pues me llaman para una entrevista de trabajo, de prepararme la entrevista, de conocerme, de saber cuáles son mis fortalezas, ¿no? De conocer la empresa a la que voy a ir a hacer la entrevista. O sea, al final estamos haciendo un trabajo y lo que tenemos que hacer es ir poniéndonos metas, ir poniéndonos objetivos y también celebrando lo que estamos haciendo en ese camino. Porque el camino, la situación es la que es,
tenemos que aceptar que estamos viviendo un momento complicado, que ahora mismo el sector turístico hay mucho sector parado y entonces esa es la situación. Y también ver qué realmente necesidades tenemos nosotros, porque en función de esas necesidades quizás, yo como digo, hay veces que tenemos que cubrir ciertas necesidades básicas. Si tenemos una necesidad económica, a lo mejor tenemos que irnos, ¿no? Abrir la mente y decir, bueno, yo en este momento a lo mejor me gustaría trabajar de esto, pero este trabajo ahora mismo no, ¿para qué me voy a poner a buscar esto si realmente no hay oferta? ¿No? Estamos en una situación con una pandemia, entonces a lo mejor tengo que encaminarme a otra cosa y hacer algo que realmente pueda salir y pueda obtener resultados para encontrar un trabajo cuanto antes si realmente tengo una necesidad. Ahí tenemos que saber qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos. Y luego, sobre todo, centrarnos en el presente, en el día a día, en el trabajo que estamos realizando, confiar en nosotros mismos y la resiliencia al final es salir reforzados de las situaciones difíciles, ¿no? Yo aquí os cuento un poco mi experiencia. Para mí esos 3 años fueron muy difíciles, pero me han traído un regalo, ¿no? Que era el aprender a vivir de otra forma, el descubrir mi vocación y descubrir mi propósito, ¿no? Porque ahora me dedico a ayudar a otras personas, ¿no? A conseguir sus objetivos y a mejorar sus vidas. Y ese regalo escondido que había detrás, pues era lo que la vida me tenía preparado para aprender. O sea, yo tenía que pasar esos obstáculos para realmente luego encontrar, como digo, ¿no? La belleza de lo que estoy haciendo ahora y encontrar mi pasión. Entonces, tenemos que salir reforzados de todas las situaciones adversas, extraer esos aprendizajes, ¿no? Bueno, y esas piedras en el camino que nos aparecen y decir, bueno, ¿para qué? ¿Para qué están aquí, no? Esas piedras. ¿Qué me quieren decir? ¿Qué he aprendido de todo esto? Y siempre mirar con la mirada en positivo y con la mirada en qué es lo que quiero conseguir y qué necesito ahora. Creo que es cambiar un poco nuestra mirada y abrir nuestra mente, porque a veces nos enfocamos en cosas que realmente son más difíciles de conseguir y hay que ver la situación y la realidad que tenemos, ¿no? De todo lo que tú has dicho, es decir, yo he ido anotando aquí palabritas y voy dándole vuelta. Es decir, para mí, esto último que acabas de decir sería como, lo veo como la primera parte, es decir, la actitud positiva, si tú dices, fíjate que al final estamos atravesando una situación bastante dura. Tu experiencia ha sido que después de esa situación dura, es como una frase que a mí me encanta, que dice que detrás de las grandes desgracias se esconden grandes maestros o grandes oportunidades, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno está metido ahí en el hoyo, pues no puede verlo, es decir, le cuesta mucho trabajo verlo en sentido positivo. Tú nada más que estás viendo la oscuridad, es como me dice mucha gente, es que después de tanto tiempo, fíjate el impacto que tiene primero en la autoestima. Cuando una persona no está trabajando, el primer impacto emocional que tiene es que no se siente útil, no se siente valorado. Entonces ya su autoestima, su confianza y tal está por abajo. Segundo impacto emocional que tiene es que, como tú dices, coño, si a mí me gusta una cosa, pero el sector está jodido y encima no puedo trabajar en eso y tengo que buscarme la vida para pagar las facturas con otra cosa, también es como hay otra resistencia interna que se puede encontrar las personas, porque esto realmente es una situación muy dura como para poder explicar en 5 minutos el cómo superarlo, evidentemente, ¿no? Entonces, es bueno, como tú has dicho, que la persona entienda el dónde está, acepte la realidad en la que está, porque al final la realidad es algo que no podemos cambiar, nosotros no podemos combatir con la pandemia, no podemos combatir con la situación de las empresas. Uno se tiene que centrar en lo que depende de sí mismo. Pero ese es el primer paso que tú has dicho, es que hay que aceptar la realidad y llevar el foco a ti, a tus necesidades. ¿Qué necesito yo? ¿Vale? Ahí está. Porque incluso
y esto lo vengo trabajando con, al final cuando el problema está, que yo creo que me gustaría que me dieras ahí alguna pista, es decir, que sé que tú lo sabes. Es decir, cuando una persona se hunde y se pone en plan un poquito negativo, ¿no? Porque sigue enviando currículum pero no le llegan y tal, y ven como, por ejemplo, pues, alguna otra persona o compañero o compañera encuentra un trabajo, que eso al final el ser humano sigue siendo comparativo por el ego y tiene ese momento de bajón. ¿Cómo gestiona emocionalmente esa situación donde yo me siento negativo, donde me siento superado y tal? ¿Cuál es la primera cosa que una persona puede hacer para en ese momento salir de ahí, romper con ese estado negativo, Elena? Yo, la conciencia, el ser consciente realmente de que las cosas son difíciles y de aceptar lo que has dicho tú, ¿no? Aceptar la realidad y que, bueno, que una persona ha podido encontrar trabajo, ¿por qué no voy a hacerlo yo también? Entonces, yo como digo, o sea, podemos salir, porque al final las emociones, si nos quedamos en la emoción negativa, nos atrapan. Y si la emoción nos atrapa, entonces ahí nos podemos quedar atrapados el tiempo que hasta que nosotros nos demos cuenta que nos está atrapando esa emoción y que tenemos que ponernos en marcha. Entonces, lo primero es parar, ser consciente de la emoción que estoy sintiendo, escuchar a nuestro cuerpo, que nos trae muchísima información, y luego ver para qué esa emoción está aquí, cuál es la utilidad de esa emoción, qué me está queriendo decir, porque al final las emociones nos ponen en acción, son energía y están aquí, ¿no? Para informarnos de algo. Yo creo que eso es fundamental, que sepamos identificar esas emociones, escuchar nuestro cuerpo, porque escuchando nuestro cuerpo nos damos cuenta de qué emoción podemos estar sintiendo. Y yo creo que, bueno, vosotros estáis dando aquí muchas píldoras formativas para todo este tema de gestión emocional, y desde ahí, ¿qué me está diciendo y qué puedo hacer yo al respecto? Porque al final la acción está en nosotros. Somos los responsables de cambiar esa queja, ¿no? O esa actitud negativa por algo positivo, ¿no? Y es la gestión, como digo yo, positiva y constructiva emocional. Entonces, nosotros somos los responsables de ponernos en acción. ¿Qué puedo hacer? Y muchas veces a lo mejor tenemos que analizar qué estamos haciendo, si lo que estamos haciendo nos está trayendo resultados, y si no, ¿qué puedo hacer diferente? O si realmente qué necesidad tengo, lo que decías tú en ese momento, porque a lo mejor la necesidad que tengo que cubrir ahora me lleva por otro camino y no pasa nada. La cuestión es qué es lo que quieres conseguir a corto plazo, ¿no? También tener claro eso, qué necesidades tengo, qué es lo que quiero conseguir y cómo voy a ir dando pasos para ello. Y confiar en uno mismo, que hablaremos también ahora de la confianza, porque si creemos en nosotros y tenemos muy en mente esas fortalezas, el por qué nosotros podemos ofrecer al puesto, ¿no?, que estamos postulando, a la empresa que estemos postulando, por qué tenemos esos talentos y por qué podemos ser buenos, ¿no?, y conseguir ese trabajo. Si nosotros lo tenemos claro y ponemos ese objetivo en mente, está claro que tener un objetivo en mente al final nos hace ir a por él. Aquí está el compromiso, ¿no?, y la motivación. Está claro. Ahora después, Yael, si tú quieres preguntar en algún momento... Sí, justo quería preguntar, bueno, generalmente he visto bastantes comentarios en LinkedIn, que las personas, por ejemplo, postulan a algún trabajo que no tiene nada que ver de repente con lo que han hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una persona que ha estudiado hotelería, tiene su carrera, se ha desempeñado en el ámbito, y por ejemplo quiere trabajar, como ustedes mismos dicen, ¿no?, que hay que reinventarse, porque estamos en la época de reinventarnos, buscan, no sé, por ejemplo, un trabajo en Mercadona o un trabajo de recepcionista de un dental, ¿no?, que te piden generalmente la atención al cliente. Y he visto bastante que en InfoJobs, por ejemplo, o en Job Today, que te cancelan, te descartan, te descartan, te descartan. Personalmente me pasa que he postulado a un montón de puestos de trabajo que tienen que ver, que te piden los requisitos que yo tengo,
personalmente, y te descartan, ¿no? Y como que ahí me viene el bajón y digo, de repente estoy haciendo algo mal, ¿qué está pasando? No sé si las empresas leerán realmente mi CV o simplemente lo descartan o no estoy apta para el puesto, qué me falta, qué estoy haciendo mal. Entonces todas esas cosas como que de verdad a mí personalmente me bajonean total, total. Que ya de verdad no me da ganas ni de postular ni de intentar porque digo, no quiero volver a ver mi bandeja un descartado o un correo que me llega que me diga muchas gracias por tu participación. Entonces a veces esas cosas como que te frustran, te bajonean, sientes que yo personalmente me ha pasado y me está pasando que digo, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que estoy haciendo algo mal, mi perfil no va, no valgo, y como que me desvalorizo y me siento mal y empiezan todas esas cosas. Y la verdad que llega un punto en que a veces no puedes más y a veces mi mamá me dice, porque mi mamá es tiene el espíritu de bastante positivismo y me dice, no, síguele, vamos, hay que buscar un curso, haz esto, haz el otro, pero a veces digo, ¿de qué me sirve hacer esto si voy a postular y me van a decir no? Entonces como que ya se me quedó en la mente como que ese speech, ¿no? Muchas gracias por participar, descartado, te llamaremos, o a veces pasas entrevistas y va todo bien y al final se cae el proceso y esas cosas de verdad que hacen que uno se desmotive totalmente, ¿no? Porque a veces no siento que estas plataformas de búsqueda de trabajo como que te ayuden, sino que siento que desmotivan a las personas. Y lo he leído muchas veces en el LinkedIn, que postean y dicen, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué estas empresas te descartan totalmente y no valoran tu experiencia? O es que para de repente yo no desmerezco jamás porque he postulado para ser un cajero en Mercadona y a veces una compañera de LinkedIn me dijo, no, es que a veces porque tú de repente pones que eres supervisor, no te considera. Pero yo digo, ¿pero por qué? Si ser supervisor es también tener una atención al cliente, trabajar con tu equipo interno, trabajar con tu equipo externo. Entonces, ¿qué es lo que buscan las empresas? A veces se me meten esas cosas en la cabeza porque no lo logro entender. Entonces yo digo, de repente estoy haciendo mal mi CV y de repente tengo que poner simplemente que he trabajado, no sé, como cajera en algún sitio o en otra cosa para poder obtener el puesto. Y entonces yo creo que sí, estamos hablando que esto afecta a todos por igual. Yo creo que las empresas deberían de trabajar un poquito también en eso, ¿no? En darle la oportunidad a muchas personas que ahorita están desempleadas, que de repente no han iniciado una carrera, de repente, no sé, como recepcionista, pero han tenido la atención del cliente, de repente vendiendo membresías de teléfonos o en un spa vendiendo membresías de spa, pero tienen la actitud, tienen las ganas de querer hacerlo, porque yo siento de que ahora que la mayor cantidad de personas que está desempleada tiene mucha actitud, tiene muchas ganas de aprender, de desenvolverse en nuevos ámbitos, y siento que esas oportunidades no se dan, no se brindan, ¿no? Y eso hace que, dígame. Una pregunta que quiero hacerte, si a ti no te está resultando el postular en estos portales de empleo, ¿has hecho algo diferente? Sí, por ejemplo, ir misma a la empresa y presentar mi CV de mano, ¿no? Porque dije, de repente tantas cosas tienen en la plataforma que no omiten, pero te responden, no, tiene que ser por web, no recibimos a manos por lo de la pandemia, no estamos teniendo contacto de papel directamente, todo por el correo, todo por el correo. Entonces, yo me he inscrito en varias páginas y digo, de repente estoy intentando por muchos lados y me voy a quemar, ¿no? Entonces, de repente tengo que ver específicamente qué son los lugares donde yo me gustaría trabajar o referente a lo que yo he hecho, pero ahorita, por ejemplo, yo he estudiado turismo y hotelería y en mi ramo no hay ofertas laborales y si hay muy escasas y en esa escasez hay un montón de personas intentando entrar a ese puesto de trabajo. Entonces, como que eso hace de verdad, yo me siento a veces frustrada, triste, decepcionada de mí misma porque digo, a veces pienso que soy yo el problema, ¿no? Pero después digo, ¿no? Esto le pasa a todos, no solo a mí. Ahorita no es Yael, ahorita es todo el mundo. Entonces, a veces yo misma me trato de levantar, pero al día siguiente pasa algo y me desmotivo. Y al día siguiente de repente tengo una ilusión de que, sí, tu CV leído.
y de pronto te llaman para la entrevista y bueno, después, gracias, ¿no? Entonces, no sé a veces cómo controlar esas emociones, cómo yo misma motivarme, porque a veces se me acaban las fuerzas, porque sí, se te acaban al ver tanto, a veces tanto rechazo por las empresas o a ver no conseguir lo que tú quieres, ¿no? Más allá de repente que yo tengo metas de, por ejemplo, buscar un lugar para poder estudiar recursos humanos, que es lo que me gusta, porque he tenido la experiencia en mis trabajos en este ámbito y de verdad que me gusta mucho, me gusta bastante. Entonces, solamente ahora voy viendo universidades, voy viendo dónde puedo estudiar para mejorar mi perfil, para mejorar yo misma, para motivarme, para tener una motivación, ¿no? Que tener una meta a corto plazo y, bueno, mediano y largo plazo para poder ir cumpliendo mis objetivos. Pero a veces yo ya llevo desempleada casi, en noviembre voy a cumplir 2 años, entonces es ya bastante frustrante no obtener algo, porque justo cuando estaba por empezar el trabajo, empezó la pandemia y todos mis sueños, porque esa empresa era muy buena para mí, se me vinieron abajo, entonces tuve que reinventarme, tuve que hacer miles de cosas para poder solventarme, y bueno, después decidí venir acá para empezar algo nuevo, pero aquí también tengo baches y se me va dificultando el camino, ¿no? Porque es muy difícil salir de tu país en búsqueda de nuevas oportunidades en un lugar totalmente diferente, con gente nueva, con nuevas condiciones. Entonces, eso también me causa dificultad, ¿no? Yael, yo te doy sinceramente de todo corazón las gracias por poner voz al sentimiento y a la situación de muchísimas personas. Y lo has descrito y expresado de una manera que me encanta. Da ganas de ponerse a hacer una sesión de coaching contigo, pero en toda regla, ¿vale? Porque al final, fíjate que has descrito algo que yo llevo recogiendo ya bastante tiempo, ¿no? Tú fíjate que bueno, has dicho tantas cosas, tú dices, venías con un sueño que al final se vino abajo, una oportunidad con esta situación de la pandemia. Eso es un duelo que nos ha pasado a todos. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe vivir ni salir de ese duelo. Y luego, una vez que aceptas o te empiezas a adaptar a esta nueva situación, como tú has dicho, tienes que aprender a vivir con este rechazo permanente, porque estamos en una situación de, como tú has dicho, sobre todo en el sector turístico, hay muy poquita oferta, poca oferta de empleo y muchísima gente compitiendo por ello, ¿no? Y ese rechazo continuo, eso se te va grabando, te va calando. Y es que has dicho cada frase que la has notado aquí porque me encantan, bueno, me encanta. Me encanta cuando se expresa de esa manera, ¿no? Como uno al final va perdiendo la fuerza. Y me da, y al final, fíjate, tú has dicho, es que cuando tienes ese rechazo, te empiezan a asaltar las dudas, la inseguridad, el miedo, la culpa, la frustración, la impotencia. Y todo esto son emociones que están ahí, como decía Elena, para avisarte de algo, ¿no? Pero evidentemente aquí el primer paso, o lo primero que tenemos que entender es que lo primero que te sucede frente a este tipo de rechazo es que uno se viene abajo porque empieza a cuestionarse su propio valor, empieza a dudar de uno mismo, ¿no? Y pierde la fuerza. Entonces, cuando uno está ahí, y aquí vamos a hacerlo pasito a paso, Elena, vamos a hacerlo, me da igual el resto de preguntas, si sacamos esto bien, Total. yo creo que imagínate la cantidad de gente que puede verse ayudada con esto, ¿no? Vamos a ponernos en ese primer lugar, en esa primera etapa o fase de cuando uno acaba de recibir por enésima vez un no, un rechazo, un tal, ¿no? Y empieza ahora aquí la duda, el miedo, la impotencia, la culpa, ¿vale? Porque tú dijiste antes una cosa, Elena, pero a mí me gustaría decir, yo, cuando tú lo explicabas, yo te entiendo perfectamente porque yo sé de qué va la cosa. Pero personas que no hayan tenido contacto con la inteligencia emocional, tú dices, no, lo primero hay que escucharte a ti mismo, identificar la utilidad de esa emoción.
Claro, la gente dice, primero, dice, bueno, ¿cómo hago para escucharme a mí mismo? ¿Qué significa escucharme a mí mismo? Y segunda pregunta que pueden tener es, y bueno, ¿qué utilidad puede tener esta emoción que a mí me está simplemente hundiendo? Es lo que la mayoría de la gente no le ve el aspecto positivo a esas emociones que están ahí con necesidad, la emoción con necesidad de traerte información, ¿no? Entonces, frente a esa situación que la gente no sabe ni cómo escuchar, ni para qué está ahí la emoción, solamente lo ve como algo negativo y que me está produciendo un malestar, que me está quitando toda la fuerza, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para escuchar? ¿Cómo hago para empezar a moverme y a entender lo que me está pasando y hacer algo con ello? Pues mira, yo voy a contar un poco mi experiencia, lo que hice cuando paré también, que por si les puede servir a las personas. Venga. Yo empecé a dedicarme tiempo a mí misma. Empecé a caminar. A mí el tema de caminar, quizás a alguien le pueda decir, bueno, pues caminando se te van a ir los problemas, no, pero ahí es cuando te puedes escuchar. Entonces, yo me dedicaba todos los días a hacer un camino para mí, 1 hora, media hora, 45 minutos, y empecé a escuchar todos esos pensamientos, ¿no?, que tenía. Y cuando empiezas a escuchar todos esos pensamientos y todas esas cosas que te estás contando, porque al final tenemos un diálogo interno continuo, también aprendes un poco en ese parar a darte cuenta de si realmente todo eso que te estás contando, que te está afectando, son cosas que te identificas con ellas o son cosas que están fuera de tu realidad. Y aquí es que tengo que hablar de 2 herramientas que para mí son claves, que puede ser que la gente no lo vea, pero es que si no te dedicas tiempo a ti y empiezas a dedicarte paseos, me da igual, caminar, silencio, el silencio, cuando empiezas a conectar contigo y con tu soledad, es ahí donde puedes encontrar muchas respuestas. Y esto es parte del mindfulness, que tengo que sacarlo porque para mí es la herramienta por excelencia de gestión emocional. Porque entre lo que pasa fuera y cómo nosotros reaccionamos a lo que pasa, hay como un espacio de tiempo, ¿no? Pasa el estímulo externo, no sé si yo me explico bien, y yo reacciono. Y entonces reacciono de la misma manera, ¿no? Y muchas veces es como que me voy desmotivando, me voy diciendo cosas, me va bajando la autoestima, pero cuando nos dedicamos tiempo a nosotros mismos y empezamos a observar, es desarrollar la figura del observador, y empezamos a observar esos pensamientos, ese espacio entre el estímulo de lo que pasa y cómo yo respondo, ahí es cuando está la respuesta de cómo reaccionamos a lo que nos estamos contando o a lo que está pasando fuera. Y es complicado de explicar, pero esto es práctica, porque no somos los pensamientos que tenemos, no somos las emociones que sentimos, somos mucho más, y esto lo explica muy bien, y me gusta siempre decirlo, Víctor Frank, que habla de resiliencia en su libro, ¿no?, que sobrevivió al Holocausto, en el libro de El hombre en busca del sentido. Porque cuando tenemos un objetivo o un propósito o algo más grande que todo lo demás, en este caso puede ser encontrar un trabajo, ¿no?, o encontrar ese motor que nos levante cada día, ¿no?, pues ahí, ¿no?, es a lo que nos tenemos que agarrar. Y al pensar que nosotros somos grandes, que lo que pasa es la situación que hay que aceptar el momento en el que estamos, que es muy complicado, pero que eso no nos influya y nos haga bajar y dejar de creer en nosotros mismos. Porque muchas veces todos esos pensamientos y ese ruido mental que aparece por la situación que estamos viviendo, porque nos desmotivamos por mandar miles de currículos, por ver esas respuestas que dices, me rechazan aquí, me rechazan allá, es no perder esa confianza en uno mismo y seguir trabajando cada día, ¿no? Y analizar, es que es lo que decía, ¿no? Ponerse un objetivo y decir, esto no me está funcionando, pues a lo mejor tengo que patear más.
y en vez de echar tanto, que no lo sé porque yo no soy una experta en búsqueda de empleo, entonces ahí no os puedo decir, pero sí que leo, escucho, ¿no? Y a lo mejor hay otros caminos, o en hacer networking, conocer gente, empezar a publicar en LinkedIn, empezar a contactar, porque mucho de el crear comunidad, ahora estáis en este grupo, hay gente que tiene trabajos en el sector turístico, ¿no? No lo sé, pero es no quedar separado y confiar en uno mismo. Y siempre dedicarse esos espacios para aprender a gestionarse uno mismo y que todo lo que pase, que es muy difícil decirlo, pero que todo lo que pase no nos intentar que no nos afecte en el objetivo que tenemos y mantener esa motivación, porque si esa motivación está, esa llama la mantenemos viva, nuestras ganas y nuestra fuerza va a seguir adelante, y esto va mucho también en la confianza, que hay veces que todo lo que ocurre alrededor pues nos hace perder esa confianza, pero tenemos que buscar otras alternativas. Y yo, bueno, otra herramienta de gestión emocional que creo que es súper importante es escribir un diario emocional. Liberar las emociones en un papel. Y yo lo recomiendo para todas las personas que estáis ahora mismo en búsqueda de empleo, empezar a hacer un diario emocional, donde todos los días, incluso si queréis hacerlo por la mañana cuando os levantéis o cuando surjan esas emociones difíciles, ¿no? Que os dais cuenta que os estáis pensando, que os estáis frustrando, que habéis tenido un no, que habéis visto en un portal de empleo un rechazo, dejar en ese papel esos pensamientos que os vienen, esas emociones que os vienen. E ir repitiendo ese diario emocional a lo largo yo siempre recomiendo hacerlo mínimo 15 días seguidos. Y cuando pasen esos días, empezar a revisar qué pensamientos y qué emociones se repiten. Cuando escribes ese diario, tener en cuenta qué sientes en tu cuerpo, ¿no? Qué sensaciones corporales estás sintiendo, qué pensamientos te vienen, qué emoción crees que hay detrás. Y aquí os están dando muchísimos recursos, ¿no? Con estas charlas también, para que aprendáis también a ver qué mensajes hay detrás de cada emoción, porque detrás de cada emoción hay un mensaje. Y si empezamos a escucharnos y a escribir y soltar en ese papel esos pensamientos, lo que sentimos, lo que pensamos, ahí nos vamos a poder dar cuenta de realmente qué es lo que se repite y podremos cuestionarlo. Porque realmente lo que nos pensamos no es, yo puedo pensar que no valgo, pero eso no es verdad. Todos tenemos talento, todos valemos. Y tenemos que tener claro cuáles son esas capacidades y esas cualidades. Y no dejarnos vencer, es difícil, ¿no? Pero no dejarnos vencer por una situación que está pasando, que ha venido esta pandemia a visitarnos a todos y que realmente es lo que hay, tenemos que aceptar la realidad e intentar seguir motivados y seguir trabajando por nuestro objetivo. Aunque tengamos que cambiar de dirección, porque a lo mejor la dirección, lo que decíamos antes, no es ir a hostelería ahora mismo. Y en otra dirección no encontramos puertas cerradas, otras puertas se abrirán. Pero hay que llamar puertas y hay que ver otras opciones. Si hay algo que no nos está resultando, ¿qué podemos hacer diferente? Yo por defecto de ingeniero, por defecto de ser ingeniero, al final siempre me encanta estructurar todo lo que comentamos y darle un orden para que sirva un poco como guión, ¿no? Me ha encantado todo lo que has dicho, pero si me permites, Elena, te voy a Tú dar... estructúralo con tu... Lo voy a estructurar con mi ingeniería, ¿vale? Me parece genial. Y tú me corriges, Elena, y tú me dices qué te parece lo que voy a contar ahora. Y a ver si sirve para Yael, ¿vale? Para Yael. El primer paso que ha dicho Elena, cuando uno se encuentra de bajón, ella ha dicho acción, ha dicho caminar. Caminar como un ejemplo. Pero esto tiene mucho sentido, es decir, una forma de gestionar las emociones es con el propio cuerpo. Cuando uno tiene vamos a decir, una alumna mía me decía
es que tenemos la radio aquí arriba encendida, con mucho ruido, con muchas voces, y cuando uno tiene ahí un montón de pensamientos negativos, de culpa, de inseguridad, de lo que sea, eso te produce dolor, te produce... Es como si tuvieras una niebla en la cabeza, ¿no? Cuántas veces que no puedo ver con claridad, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo salgo yo de ahí? ¿Cómo rompo? Porque el cuerpo, como ha dicho ya él, es que cuando se te quitan las fuerzas, lo que te apetece es prácticamente meterte en la cama y no hacer nada. E incluso hasta llorar. Incluso hasta llorar. Que ojo, llorar no es malo, yo lo aconsejo siempre. Llorar es una forma de desfogar. Pero sería una forma, ¿vale? Yo aquí propongo, voy a seguir el camino que ha dicho Elena. El cuerpo me pide inmovilizarme, el acostarme, lo que sea. Pero en vez de hacer eso, aunque no me apetezca, por lo que voy a aprender hoy, lo que vamos a hacer es lo contrario. En vez de inmovilizarme, voy a moverme. Porque fíjate, una cosa que hablaba antes con Elena, cuando la gente tiene esa crisis, ese ataque, es decir, cuando se viene abajo, entra casi en modo depresión. Y evidentemente en ese estado de ánimo uno lo ve todo negativo, ¿no? ¿Y cómo hacemos básicamente para salir de ahí? Pues la pastillita de la felicidad, que es la que te pone a flotar. Te pone a flotar porque es como que te cambia tu forma de tu estado de ánimo. Es lo que hace la pastillita. Bueno, pues si en vez de hacer o recurrir a esa pastillita, que es un químico y que genera, luego hace que te enganches a ella, lo que te propone Elena, y yo lo refuerzo, y estoy totalmente de acuerdo con ella, es cuando me sienta con ganas de no hacer nada, voy a hacer lo contrario. Mi cuerpo necesita movimiento. Caminar es algo sencillo, lo más fácil, pero yo le digo a la gente, y eso se ha demostrado. ¿Alguien tiene un sonido por ahí de fondo? ¿Yael, eres tú o...? ¿Yael? Sí. ¿Tú tienes sonido de fondo? Sí, sí, sí. ¿Podrías quitarlo? Perfecto. Sí. Ahí va. Vale, si de todas formas, si tú me quieres interrumpir, me interrumpes, ¿vale? Entonces, estamos diciendo, primer paso, mover el cuerpo. O hay gente que le gusta correr, porque se vaya a correr. Hay gente que le encanta hacer gimnasia. Hay gente que no le encanta nada de eso, pues simplemente bailar. Fíjate qué cosa más buena, fíjate, sí, simplemente me pongo música, que la música ya es otra forma de cambiar, porque la gente, fíjate, la gente es experta en evitar las emociones. Cuando no tenemos algo ahí que nos incomoda, nos ponemos música, tratamos de leemos libros, nos distraemos con cualquier cosa. Y eso está bien, pero no es suficiente, es el primer paso. Entonces, andar, yo tengo amigos míos que se van a correr para tomar decisiones difíciles. Entonces, primero, darle energía al cuerpo para romper el estado depresivo. ¿Se entiende eso, no? Entonces, para mí, eso que acaba de decir Elena, súper importante como primer paso. Crearte tú a ti mismo un estado de ánimo, vamos a decir, mínimo neutro. Y recursos, caminar, música, ver una película que te guste, lo que sea. Y escribir. Pintar, escribir. Pintar, lo que sea. Segundo paso, una vez que despejas la mente, yo estoy totalmente de acuerdo que para la gente que no sabe cómo escucharse a sí mismo, no sabe cómo prestar atención a esa radio que tenemos ahí arriba, yo también sugiero eso que Elena le ha llamado el diario emocional, yo le llamo el coger un papel en blanco y empezar a desfogar ahí. Quieres coger, me siento mal, me digo, pienso que no valgo, pienso que no tal, pues en vez de buscar a alguien, un amigo, una amiga, mamá o papá, que hay mucha gente que en vez de hacer eso no lo hace porque sabe que es que voy a preocupar a mi madre, es que voy a preocupar a mi padre, es que voy a preocupar a mi pareja, es que voy a preocupar a tal. Y con tal de no preocupar a la gente, al final me lo callo, me lo guardo, me lo trago. Y eso de guardarme la porquería, yo le llamo porquería o basura mental a esos pensamientos de duda, es lo que Elena decía, eso luego te genera esa tensión, esos nudos que, o pastillita, o fisioterapeuta, o lo que sea, ¿no? Entonces, tu cuerpo, segundo paso, necesita liberar esos pensamientos y la mejor manera es, digo, bueno, ¿qué está pasando por mi cabeza? ¿Qué tengo ahí arriba? Pues me voy a poner a escribir como si se lo fuera a contar a otra persona. Mira, mamá, me siento, pero no se lo voy a contar a mi madre ni a nadie. Me lo cuento a mí mismo.
Porque lo que estoy haciendo hoy es sacar todos los pensamientos que están ahí en mi cabeza, que están a tope ahí corriendo, los saco fuera y los puedo ver. Yo pongo el ejemplo, fíjate que mira, estamos aquí 3 personas, ¿no? Imagínate, tú nos acabas de contar cómo tú te sientes, Yael. Y yo y Elena te estamos escuchando. ¿Cuántas veces, Yael, te habrá pasado a ti que una amiga te cuenta un problema y tú desde fuera lo estás escuchando y tú dices, pero tía, ¿no estás exagerando? Me parece que estás, yo qué sé, que estás dramatizando, hay que ver, no sé qué. Porque cuando una tiene el problema aquí, el problema puede ser del tamaño de una mano. Pero como lo tienes aquí, claro, eso tú lo ves enorme. Sin embargo, cuando tú estás fuera y tú lo ves, dices, coño, mira todo lo que tiene... Yo pongo un ejemplo tonto. ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos 10 cosas importantes? Pero de esas 10 cosas importantes, una está jodida. Una. ¿Cómo pasamos el 90% del tiempo del día? ¿Bien, porque el 90% de nuestra vida está bien? ¿O jodido, porque una está jodida? El cerebro se focaliza en lo negativo. Entonces, tu cerebro se va a lo negativo, ¿vale? Y no somos conscientes de que se va a eso. Entonces, segundo paso, uno tiene que sacar toda la porquería adentro para poder verlo como si te lo estuviera contando alguien. Igual que cuando te lo cuenta alguien, después el tercer paso que ha dicho Elena es, ahora veo esos pensamientos, igual que tú le podrías decir a tu amiga, que ya que te estás contando, ¿cómo que tú no vales? ¿Tú qué le dirías a tu amiga? O tu madre que te dice, ¿cómo que tú no vales? Vamos a ver. Pues tú vales muchísimo, chiquilla, mírate. Lo guapa que eres, lo buena que eres, lo trabajadora que eres, lo responsable, no sé qué. Es que es muy difícil, pero eres buena. Pero eso te lo puede decir alguien que está afuera. Para poder contártelo tú a tú mismo, tienes que sacar esa radio que está ahí y cuando tú lo ves, pues tú dices, coño, pero ¿qué me estoy contando? ¿Pero tú quién eres? A mí me gusta esa no soy yo. Esa no soy yo. Es que eso pasa, ¿eh? Bueno, yo cuando tengo las sesiones online y yo las grabo y se las paso después a la gente me dice, y yo cuando veo eso, ¿ese quién es? ¿Ese quién es? Pero claro, cuando estás ahí dentro no te das cuenta. Cuando estás fuera ahí, tú dices... Ese lo ocupa. Ese lo ocupa. Son los bichitos que están ahí adentro. Son pensamientos que tú dices, ¿cómo es posible que yo me esté diciendo que no valgo? Pues claro que no. ¿Y qué pasa? ¿Que porque uno me diga que no significa que yo no valgo? Pues evidentemente eso es momento ahí de cuestionarlo. Ese he dicho que es el tercer paso. El cuarto... ya sería no solamente eso, yo me voy a la resiliencia. Para mí, una vez que tú te pones a cuestionar ese pensamiento, ese bichito que está ahí, me voy a resiliencia, porque al final la resiliencia para mí, ¿qué significa resiliencia? La resiliencia es la capacidad de levantarse de una situación, de un bajón, ¿no? Pero levantarse y, ojo, hacerse más fuerte, crecer. Y para esto, simplemente hay como una o dos preguntas. Como yo cojo el papel, vuelco ahí, lo cuestiono, pero ¿qué te estás contando? Vale. Cuarto paso. Y para mí ya este es de lo más importante. Es, ¿qué puedo yo aprender de aquí? Yo me haría primero la pregunta del ¿para qué está aquí esta emoción o estos pensamientos? Y luego me iría al ¿qué puedo hacer yo? Pero el primero es ¿para qué? ¿Qué viene a decirme todo esto? Yo ahí totalmente de acuerdo contigo, Elena. Es decir, uno tendría que primero entender para qué está ahí cada emoción, porque si aprende a entenderla de verdad, tendría más capacidad de razonarla. Pero una persona, por lo menos que no haya tenido contacto con las emociones, que no sepa de qué va la cosa, igual del para qué se pasa al por qué. Y en vez de buscar el sentido positivo, se va al negativo. Yo te lo digo porque yo en el curso, al final, lo que yo enseño a los alumnos es el ¿para qué estáis ahí? ¿Qué intención positiva tiene esa emoción? Por ejemplo, la culpa, que cuando nos empezamos a machacar, la culpa, oye, cuando tu padre te castigaba de pequeño o de pequeña, ¿con qué intención te castigaba tu padre? ¿Quería realmente machacarte o quería que aprendieras del error que habías cometido? Aprender, hombre, aprender. Aprender. Pero ¿a ti qué se te queda?
hija mía, ¿qué has hecho? ¡Castigada! Y tú nada más que te quedabas con el castigo, igual que tú has dicho, Yael, que tú te quedabas, tú nada más que ves ahora el mensaje de rechazada y te quedas con eso. Y encima te crees que te están rechazando a ti. Sí. Como que tú no vales. ¿No? Tu padre cuando te castigaba era porque se había enfadado contigo porque habías hecho algo que en teoría no estaba bien bajo su juicio. Y el castigo era como el rincón de pensar para que cada uno se pusiera, teóricamente esa era la intención con la que se hacía. Otra cosa es que funcionara o no el castigo. Después hay gente que el castigo se lo pasaba, ¡ay! No me ha pegado, no pasa nada, pues nada, pues sigo haciéndolo. Al final hay que aprender. Las emociones, para mí, Yael, son grandes maestras. Y siempre, cada vez que tengas una emoción y que tú analices qué me está pasando, para qué está esto aquí, pero sobre todo la última pregunta es, ¿y esto qué puedo yo aprender de aquí? ¿Cómo me puedo hacer más fuerte? Si a mí me han dicho que no, bueno, ¿qué pasa? ¿Me voy a hundir? Yo tengo dos opciones. Me puedo hundir, me puedo poner a llorar, o puedo decir, bueno, ¿qué puedo aprender de aquí? Igual me doy cuenta que es que yo he mandado el currículum a un sitio que igual no era el más adecuado. O igual yo no casaba con esto. O igual, mira, a lo mejor es que el currículum no estaba bien adaptado a la oferta. Igual es que no, simplemente lo he enviado. Te puedes cuestionar ahí miles de cosas. Pero ahí es donde entra el tratar de ver qué puedo aprender y, como decía muy bien Elena, qué puedo hacer diferente. Porque aquí me encanta una frase de Einstein que dice, es locura esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Entonces, al final... es un mantra de los coaches. De los coaches, es nuestro, porque al final se trata, si tú, la resiliencia va de hacerse más fuerte. Y hacerse más fuerte va de aprender. Y aprender va de hacer cosas distintas. Si yo continúo, imagínate, pues enviando, voy a poner un ejemplo tonto. Yo nada más que estoy utilizando Infojobs y que es el camino que sigue todo el mundo, el fácil, lo voy a buscar donde está buscando todo el mundo. Y el currículum el mismo para todas las cosas. Y me van diciendo que no. Claro, si eso no me funciona, pues entonces tendré que decir, bueno, pues coño, a lo mejor es que tengo que explorar otras vías. A lo mejor no es ese el camino, a lo mejor puedo buscar otros caminos. Pero ahí está el que primero, fíjate que el camino que plantea Elena es muy bonito. Primero, si estoy de bajón, hay que romper ese estado, hay que salir fuera de ahí. Ponerme contento. Te pones la canción de Happy. Caminar despeja la mente y apaga ese ruido mental. O sea, es que está demostrado además, las caminatas son medicina para momentos así, ¿no? Son medicina. Pero es porque rompes, ¿no? Rompes y además te empiezas a dar cuenta de cómo piensas. Y lo mismo que el soltar, ¿no? En un papel, todo lo que llevas dentro. Y al final hay que hacer ese giro. ¿A ti no te ha pasado, Joel, te pregunto directamente, que alguna vez, o por lo menos a mí esto me pasaba, de estás con un problema, imagínate que remóntate a tiempo atrás cuando tú estabas trabajando, ¿vale? Y se te cruza un cliente o se te cruza cualquier cosa y se te queda ya el problemita ahí. Y tienes que buscarle solución, pero ahora mismo estás estresada y no puedes. ¿Te ha pasado alguna vez que estás con ese problema dándole vuelta y no le encuentras solución, de repente te quitas de ahí, te vas con el coche a casa o te vas de paseo o te vas simplemente a la cama y de repente empiezas a ver o se te vienen soluciones? Simplemente porque has cambiado de contexto, estás con otro estado de ánimo distinto o estás paseando. Es decir, cuando cambias de contexto muchas veces, ¿no se te ha pasado a ti alguna vez algo así? Sí, me ha pasado que, por ejemplo, no sé, venía de fuera con un problema familiar, ¿no? Y entraba al trabajo y como que pasaba, no sé, había pasado una queja con un cliente, ¿no? Entonces me llamaban y me decían, para poder resolverle lo que había pasado con el cliente, y era como que lo tenía al frente y como que no sabía qué hacer frente al problema, ¿no? Entonces lo que yo hacía era, le pedía un momentito y me iba a hacer, por ejemplo, algo distinto, ¿no? De lo que ya venía afuera, venía a hacer algo distinto. Por ejemplo, en ese momento tenía también en la oficina a personas que me venían a pedir favores, o sea, los trabajadores,
Y bueno, me enfocaba en eso, ¿no? Mira, anda haciéndome esto, vengo y resolvemos las cosas. Entonces, como que me tomaba un aire de lo que estaba pasando abajo, y cosa que bajaba más tranquila, y bueno, le decía, mire, hacemos esto, hacemos lo otro, y como que las cosas me salían mejor, dándome yo misma un break, ¿no? Veía la manera de yo distraer mi mente para poder focalizarme en lo otro, ¿no? Eso, esa expresión, darme un aire, me encanta, Yael, te la compro. Porque fíjate una cosa que a mí, mira, cuando uno está en plan depresivo, normalmente lo que le entra ganas, como tú hemos dicho antes, de meterse en la cama, de estar en un sitio cerrado, de estar solo. Y al final hay dos cosas. Por un lado, el hacer ejercicio o moverte, darle movimiento al cuerpo, que es lo contrario, y también salir al aire libre. Al aire, eso por ejemplo, eso de darme el aire, es decir, que te dé el aire libre, que eso despierta tus sentidos, tu conexión con la naturaleza, es como, voy a respirar, me voy a salir de aquí. Y eso te permite ver las cosas como de otra manera, ser más objetiva contigo misma y desde ahí ver la perspectiva con mayor claridad y poder pensar de otra manera. De eso es un poquito todo. Entonces, resumiendo, darte el aire, que ya me ha encantado, ya caminar y que te dé el aire. Segundo, desfogarlo en un papel. Para mí el papel es fundamental. Si no quieres papel, pero el papel es que te ayuda a verlo. La radio, si no la sacamos fuera, no es tal. Una vez que lo ves, lo puedes cuestionar. ¿Qué hago yo contándome esto? ¿Cómo que yo no valgo? Luego, ¿qué puedo yo aprender de aquí para yo levantarme y ser más fuerte? Y otra cosa que dijo por último Elena, es el marcarme nuevos objetivos. Al final, la motivación, ¿qué es? La motivación son los motivos que me ponen en acción. Si yo no estoy motivado es porque no tengo motivos o los motivos que tengo son negativos. Entonces, si yo me levanto en una situación, oye, pues aquí no va, aplico la ley de Einstein, digo, tengo que hacer cosas distintas, pues me voy a marcar objetivos distintos. ¿Qué me motivaría a mí ahora? ¿Qué me haría ilusión? Y así para adelante. Pero claro, esto, Elena, esto explicarlo así, evidentemente, la gente, cualquiera que nos escuche dirá, esto es muy fácil decirlo y lo difícil es hacerlo. Y uno tiene que tener, y eso Elena es experta en mindfulness, es decir, lo difícil, sobre todo, es el primer paso, que es cuando estás ahí hundido, el acordarte que Elena te ha contado de que tienes que salir a tomar el aire en vez de quedarte ahí dentro. Porque lo fácil es quedarte ahí metida dentro. Y para eso, del mindfulness, Elena, ayer me lo decía la compañera, que está muy bien. ¿Cómo era lo que decía ella? Como repetidor, es decir, ¿cómo podemos hacer para acordarnos? Es decir, para tomar conciencia en nuestro día a día de cuando pase, es decir, cuando estemos hundidos, ¿cómo podemos hacer para acordarnos que ahí lo importante es salir y ponernos a movernos? Yo creo que al final es integrar hábitos en nuestra vida. Hábitos. Porque si no integras hábitos, sigues en el piloto automático. Y eso, el hábito de... Yo, por ejemplo, la meditación la recomiendo si alguien empieza en la práctica. Simplemente lo que tienen que hacer es, por la mañana, que es cuando la mente está más calmada, de pensamientos, ¿no? Cuando uno se levanta, levantarse, desayunar, para estar más despierto, porque si no te puedes poner a conectar en silencio y quedarte dormido. Lo suyo es que uno se levante, se vista, se duche, desayune y se dedique 5 minutos para comenzar con la práctica. Con 5 minutos, y la práctica es estar en un sitio en silencio, donde nadie te pueda molestar, con los ojos cerrados, conectar con el ritmo de la respiración. Yo siempre digo empezar con 3 respiraciones profundas, 3 inspiraciones y 3 exhalaciones por la nariz, y luego centrarte en el ritmo de respirar normalmente y centrarte en el ritmo de la respiración y estar así 5 minutos, porque 5 minutos es poco tiempo y bueno, los pensamientos se te van a ir, está claro, porque no estamos acostumbrados, y además meditar no es dejar la mente en blanco, sino es darte cuenta de esos pensamientos y volver a centrarte en el ritmo de la respiración.
Ese es mi consejo, empezar todos los días por la mañana. Y cuando nos venga una situación en la que nos demos cuenta que empezamos a tener esos pensamientos, ¿no? O empezamos a tener esas emociones más negativas, ¿no? Y empezamos a decaer, volver a conectar con ese ratito para nosotros y caminar. Yo, caminar y escribir, creo que son, si integramos todos los días un ratito dentro de nuestras actividades diarias en hacer estas cosas y lo repetimos mínimo durante 30 días y luego ya veremos qué es lo que mejor nos funciona, ¿no? Y se convertirá en un hábito, podemos cambiar nuestra mentalidad, podemos cambiar nuestro día a día y de verdad que podemos empezar a vivir de otra manera, que al final es ser conscientes de realmente lo que pensamos, porque lo que te hace el mindfulness también es centrarte en el momento presente, ¿no? Te ayuda también a que ese espacio que os contaba yo antes entre el estímulo y la respuesta sea cada vez mayor y tú te vayas dando cuenta de esos pensamientos, esas sensaciones corporales, ¿no? Y ahí nos va a ayudar también a establecer la forma de responder ante lo que nos pasa. Autogestión emocional. Para mí es la mejor herramienta esa y escribir y caminar, las dos, porque caminar al final es una forma de meditar. Es que al final, fíjate, Yael, una cosa, si somos conscientes de que estamos, es decir, buscar trabajo es una etapa de la vida dura, complicada, mucho más duro y complicado que tener trabajo. Porque teniendo trabajo, igual estás jodido, no te gusta tu trabajo, pero por lo menos tienes el bienestar de tengo el trabajo, pago la factura y por lo menos mis necesidades básicas están cubiertas. Cuando uno está en búsqueda continua de trabajo, no tiene ni siquiera esas necesidades básicas cubiertas. Y eso es un estrés y una ansiedad continuas. Por eso es muy importante que igual que uno hace gimnasia para cuidar el cuerpo, se plantee un hábito, como ha dicho Elena, de gimnasia mental, de yo necesito tener una buena energía positiva en mi vida. Yo tengo que cultivar esa energía positiva. Porque hay un dato, yo siempre lo explico en los cursos, está demostrado que el ser humano diariamente, al cabo del día, tiene unos 50.000 pensamientos diarios, de media. Y de esos 50.000, el 80% son negativos. Y 90% repetitivos e inconscientes. Toma ya. Entonces, yo también lo explico en mis cursos. Es que es clave esa información. Es que darte cuenta de eso es como dice, coño, es que al final el 80 o el 90% del día estoy en plan negativo. Entonces tengo que hacer algo para yo cuidarme ese ruido negativo que tengo en la cabeza, ¿no? Entonces, no solamente el crear un hábito saludable de voy a hacer un camino o un paseo, voy a escribir, voy a hacer algo para cuidar mi salud emocional, sino que yo aquí sugiero, y funciona muy bien, de que igual que cuando estás trabajando tienes una rutina, tu trabajo comienza con un horario y termina con otro, cuando estás, y eso me dices que sí, posiblemente lo estés haciendo ya, es decir, cuando estás buscando trabajo, también tienes que crearte una rutina lo más productiva posible que te mantenga, que tú digas, bueno, pues de aquí a aquí hago este tipo de actividad, de aquí a aquí LinkedIn, de aquí a aquí tal, y una rutina que te permita ser constante, que te permita ser disciplinado, que te permita mantener un ritmo, que te permita mantener un foco, porque después, aparte de ser capaz de levantarse, incluso por muy difícil, me voy a tirar aquí una cosa, es decir, yo sé que es difícil en el sector turístico, tal y como está la cosa, encontrar trabajo. Pero, coño, en el grupo Turismo Juntos Mejor, a mí ya me va llegando gente que está encontrando trabajo. Y una clave, que esto es una clave que los coaches trabajamos mucho, porque al final, no los coaches, es decir, esto es la gente de éxito, todos tienen un denominador común que es la perseverancia, la constancia. Entonces, si tú sigues ahí, esto es como la ley de Thomas Edison, el fracaso no es que te digan que no una vez, si nos da igual, si te podrán decir cuántas veces, cuántos intentos hizo Thomas Edison para inventar la bombilla. Y el tío cada vez que fracasaba o ese prototipo no funcionaba, la gente decía que estaba loco. Y el tío decía,
que ese rechazo o ese prototipo que no funcionaba no era una locura, eso simplemente era algo que le acercaba más hacia donde él quería estar. El único fracaso para él sería abandonar. Si tú no abandonas, me dices, no, ¿qué puedo aprender? Esto es como, y ya confieso, aquí voy a decir una cosa, es decir, yo como aprendí a ligar. Todo el mundo a la hora de ligar tiene mucho miedo al rechazo. ¿Y si te dicen que no? Y por miedo a que te digan que no, al final mucha gente dice, se queda, es que soy introvertido. Es que no sé venderme. Que me están diciendo mucha gente, es que no sé venderme. A mí esto de encontrar trabajo y que tenga yo que venderme, pues si no sabes venderte, si no sabes valorarte a ti misma, ¿cómo quieres que te valoren los demás? Entonces, yo como aprendí a ligar, al final, si me decían que no, al principio dolía, pero después decías, bueno, si me dice que no, ¿qué puedo aprender de este no? Claro. Para hacerme más fuerte. Y así, y al final aprender. Y eso es lo que yo he aprendido como empresario, lo que yo he aprendido como padre, lo que yo he aprendido como hijo. Y es algo que funciona en todos los ámbitos de la vida. El no pasa nada. El no lo tienes ahí grabado ahora mismo como algo negativo, pero ahora es solamente información de que algo que has hecho igual se puede mejorar. Y ese es el secreto que tú tienes que encontrar. Yo a raíz de lo que decías, me gustaría añadir que para mí es un ejemplo muy poderoso también, porque la situación de los desempleados es muy crítica, pero hay situaciones de los emprendedores que también es muy crítica, que tienen que pagar facturas porque tienen gastos todos los meses y no están teniendo ingresos. Y se están reinventando. Muchísimos empresarios se están reinventando, se están digitalizando, están poniendo todo en el asador, están trabajando más que nunca. Yo te hablo de mi propio caso y tú del tuyo. Me imagino que te has tenido que reinventar también. Y seguimos adelante, luchando cada día. Seguimos adelante porque no queda otra. Y porque hay que seguir, hay que levantarse. Y los fracasos son fuentes de aprendizaje. Y si aquí tenemos un no, que era lo que decía Víctor, pues no os tenemos todos los días. Ya tendremos un sí. Pero es aprender a aprender, abrir la mente y estar en constante movimiento y aprendizaje. Y de las caídas nos levantamos más fuerte, la resiliencia. En cualquier caso, Yael, que esto suena muy bonito, pero ¿te sirve, te es útil? ¿Qué sacas tú de aquí? Muchísimo. La verdad que es la primera vez que estoy en una reunión así, porque justamente una de las herramientas que yo tomé al no encontrar trabajo fue usar mi LinkedIn, que no lo usaba, que lo había creado hace 3, 4 años y no lo usaba. Entonces, escucharlos a ustedes, darme estos tips que nadie me había dado, que ni siquiera buscándolo por internet, porque a veces me sentía tan sofocada que leía un libro o buscaba frases por internet para yo misma motivarme. No me han dado ese tipo de motivación que me lo están dando ustedes, esas ideas, que era salir a caminar, que es escribir, que es cuestionarme los porqués de cada cosa que me pasa y buscar nuevas alternativas, ¿no? De verdad que me encanta lo que dicen, las cosas que puedo aprender el día de hoy, me sirven un montón, ¿no? Me está sirviendo un montón porque son ideas o fuentes nuevas para mejorar, ¿no? Para crecer, para seguir alentándome a mí misma a que hay mucho por hacer y creer en uno mismo, ¿no? Creer en uno mismo que sí lo voy a lograr. Y como me enfoqué ayer, estaba leyendo un libro que decía, bueno, si no sale, que a veces uno no se da cuenta, ¿no? Pero a veces hay que agradecer cuando las puertas se cierran, ¿no? Porque grandes puertas más adelante se pueden abrir, ¿no? Y bueno, de verdad que sí, me está sirviendo un montón lo que me están aconsejando, lo que estamos hablando, porque es algo que no lo había escuchado antes. Me ha encantado eso, Yael, de creer en uno mismo. Eso es súper importante, aprender a creer, a valorarte, a quererte. Y yo para terminar, te digo una cosa, porque una de las quejas o las críticas que le llegan al coaching
Es que al final, cuando damos sesiones de este tipo, ¿no? Dice al final, oye, es que hablar es muy bonito, eso es gratis y está muy bien, porque hablar es muy fácil. Pero lo importante, tú dices, he recibido un montón de ideas de vosotros. Pero fíjate lo que dijo Elena al principio. Cuando ella contrató a un coach, una de las principales cosas que le ayudó ese coach es a ponerse en acción. Porque las ideas sin acción no sirven absolutamente de nada. Hay una frase que yo escuché por ahí que dice, más vale 1 gramo de acción que 1 kilogramo de intención. Entonces, la idea solamente es una idea. Yo te sugiero, Yael, y a cualquiera que nos esté viendo aquí o que nos vaya a ver después, que de todas las ideas que le haya recogido de aquí y que le haya gustado, que ahora, cuando terminemos, coja papel y boli y se plantee un plan de acción. ¿Yo qué voy a hacer con todas estas ideas? ¿Cómo las voy a poner en práctica? Porque si tú no haces nada, si tú no decides qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, es como si te hubieras leído un libro muy bonito, muy motivador, con muy buenas ideas, pero lo terminas y vuelve a tu radio de siempre. Y entonces no sirve de nada más que para, sí, voy a poner el vídeo, me motivo, pero luego me engancho y me voy abajo. Lo importante no es lo que hayamos dicho Elena ni yo, no te creas nada, sino que tú cuestiónalo todo lo que hemos dicho, pruébalo y saca tus propias conclusiones. Pero pruébalo. Elena, ¿tú Yo quieres digo contar algo? Venga. 2 frases que también, bueno, aparecen en mi libro porque son parte de mis mantras también, que es, sin acción no hay resultados. Y hay otra que es de Mónica Galán, que se la escuché una vez a Mónica Galán en unas jornadas de desarrollo personal y decía, conocimiento es saberlo, sabiduría es aplicarlo. Y al final es ponernos en marcha y ir dando pasitos cada día. Totalmente. Si al final lo importante no son las ideas, es lo que hacemos con las ideas lo que realmente vale. Así que nada, oye, ya son las 1:20, le prometí a Elena 1 hora y al final, con un tema, fíjate Elena, por eso decir, con un tema solamente, con una pregunta, y nos podíamos llevar... Y podríamos estar aquí toda la mañana. Toda la mañana, en fin. Elena, por mi parte, muchísimas gracias. Le damos un pequeño aplauso ya a Elena. Sí, sí, claro. De verdad, de todo corazón. No, yo gracias a ti por invitarme, gracias a Yael por estar aquí y ha sido un placer. Espero que las personas, que tú que has estado aquí presente, que te quedes con eso y que lo lleves a la práctica y te ayude en tu camino, que ojalá consigas lo que quieres pronto. Y a las personas que nos vean lo mismo, que lo importante es parar, conocernos, saber que podemos conseguirlo si realmente trabajamos por ello, que todo el esfuerzo al final tiene sus recompensas, más tarde o más temprano, estamos en una situación difícil, pero sin trabajo, si uno no siembra, no hay cosecha. Hay que sembrar para recoger, qué bonito, Elena. Y si tienen hijos, por favor compren el libro de Elena, que es una pasada y que les va a ayudar a ser mejores padres. Bueno, y aunque no tengan hijos, porque aquí yo cuento mis 7 pasos en mi propio cambio personal y luego, bueno, pues hay mucho para trabajar con las relaciones. En este caso, hablo de mi propio proceso y luego aplicado con los hijos, pero sirve para cualquier tipo de relación. O sea que otro recurso más para automotivarse es el libro de Elena. Y por último, decir una cosita. Yo estoy en un nuevo proyecto ahora mismo, que si alguien tiene alguna necesidad, está ofreciendo oportunidades a personas que están buscando nuevas oportunidades. Si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, pues que se lo cuento más tranquilamente. Si alguien quiere, pues eso, tiene alguna necesidad específica, yo estoy poniendo un proyecto en marcha y abre la posibilidad a personas que necesitan encontrar un empleo y es otra forma de ganarse la vida. Anda, ¿vale? mira qué bien, qué bueno.
Y a todos los empresarios que estén por ahí, Yael es una chica que fíjate que simplemente por estar aquí ya está demostrando que vale muchísimo, que está dispuesta a poner toda la carne en el asador. Así que fíjense en ella, que seguro que no va a defraudar a nadie. Un besito, Yael. Un besito, Elena. Gracias, que paséis Yael. una Muchas muy... gracias. A Muchísimas ti, gracias. a vosotros, que paséis una muy feliz Semana Santa. Eso, igualmente. Igualmente. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Adiós.